razón. Bien. De acuerdo en que lo graben. Perfecto. Bueno, les doy la bienvenida. Les cuento un poquito, la mayoría de las personas me conocen, pero soy la profesora de Educación Tecnológica del Instituto número 20 de San Justo. La intención de hoy era un poco invitar a mis estudiantes, perdón, tengo mi perro llorando acá atrás, un segundito. Mauri, preséntate mientras yo voy acomodando el asunto. Bueno, hola chicos, no sé si alguno de ustedes me conoce del instituto, pero bueno, yo soy Mauricio Mendoza, soy orgullosamente programador en sistemas administrativos, egresado del instituto en el 98, o sea, prácticamente un dinosaurio vivo. Pero bueno, y hace unos años hace 10 años que estoy dando clases en el instituto y bueno, soy jefe de sección. Así que bueno. ¿Listo, Sara? ¿O tengo que estirar? Ya está. Ya se calmó mi perrijo. Digo, además soy jefa de sección de la carrera de Educación Tecnológica. No soy de San Justo, soy de un pueblito entre Rosario y Santa Fe que se llama Barrancas, y un día me llamaron para venir un rato a dar clases, y cuando vine me quedé. Así de simple, porque me encantó. Es una institución hermosa, así que estoy muy feliz y muy orgullosa de pertenecer al Instituto 20. A Marcelo de vez en cuando lo molesto para que les dé una charla a los chicos. Está uno de los que participó en tu charla cuando fuimos a la universidad, que hoy es profe en el instituto. Ajá. No es que es un recién recibido, es un señor con una trayectoria importante, que estudió en el profesorado, así que después entró en el instituto a trabajar, pero ya tuvo el gusto. Hoy cuando le dije, mirá que vamos a estar con la charla, dice, sí, quiero estar, que es Carlos, que está acá abajo, Carlitos. Lo tenemos a Agustín Aleso, que es otro profe del instituto, que no lo veo yo en mi pantalla, pero debe andar por ahí. Así que bueno, este sería un poco el staff. Creo que está Gise Martínez, que también es profesora. Bueno, quisieron escucharlos, quisieron estar acá, porque saben que tienen mucho para decir. Lo que ustedes hacen es sumamente importante, y por estar donde estamos, por vivir donde vivimos, siempre está enfocada el área económica, lo agrícola ganadero, y no tienen una visión, ¿no?, un poco más amplia. Yo lo que quiero es que mis estudiantes, y bueno, en este caso los estudiantes de Mauri, conozcan las perspectivas que pueden tener, más allá de lo que están haciendo, y para eso me parece muy importante escucharlos a ustedes, lo que hacen, lo que desarrollan en CONICET también. Así que, bueno, les doy la palabra para que se presenten y les cuenten un poquito a los chicos quiénes son y dónde trabajan. ¿Quién empieza? Marcelo. Marcelo, te toca. Dale, menos mal. Bueno, no, yo soy también, así, no soy de Santa Fe, soy de Misiones, hace muchos años que me fui para Santa Fe a estudiar y demás, y bueno, me quedé trabajando ahí. Estudié en la UNL, hice ingeniería informática, después hice un doctorado en ingeniería ahí, ingresé a CONICET, estoy como investigador en CONICET, y aparte soy docente ahí de la facultad. Los tuve de alumnos a Andrés y a Juanpi, así que bueno, nada, eso como una introducción. No sé, en el instituto hacemos cosas relacionadas con inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, de videos, de señales. Hay otras líneas en las que yo no participo, pero sí también hay en el grupo, relacionadas con electrónica, robótica, control, bioinformática. Bueno, hay varias. Ahí Juan les hablará un poquito más de robótica y electrónica, que es su fuerte, así que
Bueno, eso creo que es sencillo la presentación. Sí, nomás Andrés, te toca. Bueno, yo tampoco soy de Santa Fe, soy de Formosa. Soy técnico agrónomo, ahí sumado a lo que vos decís, Janina, que está muy enfocado al agro. Y bueno, me vine a estudiar a Santa Fe Ingeniería Informática. Marcelo fue mi codirector de tesis de ingeniería, así que nos conocemos. Y nada, de ahí en más, cuando terminé la carrera, me metí mucho en la parte web. Trabajé en 4 empresas en Santa Fe. Y nada, ahora estoy trabajando en Mercado Libre. Básicamente haciendo desarrollo. Mi fuerte es bastante el backend y la arquitectura, pero nada, conozco del área, toco todos los temas, digamos, pero un poco más en lo que es arquitectura y backend. Muy bien. Bueno, sigo. No sé si Juan, ¿querés seguir vos? ¿Sigo yo? Seguí vos, yo después que vos. Bien, dale. Bueno, mi nombre es Juan Pablo, soy de la ciudad de Santa Fe también. Arranco, digamos, explicando un poco qué hago hoy en día, que en realidad estoy trabajando para una empresa extranjera, una empresa que está radicada en Estados Unidos. Es una startup, básicamente. Con esta empresa fue que aprendí un poco qué características tienen las startups y cómo se mueven y entender un poco cuando se habla del rápido crecimiento que tienen ese tipo de empresas y que generalmente basadas en una inyección de dinero muy grande. Y soy ingeniero en informática. Me recibí, bueno, con Andrés, lo tuve Marcelo de profesor, y el camino hasta acá fue un poco variado porque empecé trabajando en empresas tipo software factories, que es básicamente con diferentes clientes, haciendo proyectos puntuales, se hacen y se entregan, y hoy estoy trabajando en una empresa más que arma todo el producto, y lo que hacemos es, básicamente, armamos algo, recibimos feedback de todos los usuarios y lo empezamos a modificar, tratando de descubrir algo mágico como WhatsApp, Facebook o alguna de las otras que conocen del mismo estilo. Bueno, yo soy de Bahía Blanca, estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, y mientras estudiaba también tuve la suerte de entrar al área de desarrollo de una fábrica, que hacíamos equipos, hacen equipos para todo el mundo, detectores de metales y controladores de tránsito, así que tuve esa experiencia inicial en el área de desarrollo. Y bueno, después también tuve otras experiencias en electromedicina, y cuando ya hace 6, 7 años me vine a vivir a Santa Fe, tuve la suerte de aplicar para un puesto de personal de apoyo a la investigación en CONICET, que ahí es donde conocí a Marcelo, y actualmente estoy en el instituto donde trabaja Marcelo, que es el CINC, Instituto de Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, en el área de electrónica, y hacemos lo que podemos. No es tan fácil hacer electrónica en Argentina en el sector público, y uno de los proyectos por ahí que está interesante que hacemos es de ganadería de precisión, que es saber qué come una vaca a partir del sonido que hace, determinar cuánto comió de material seco. Esas cosas hacemos. Y ahí, por ejemplo, hay que desarrollar la electrónica para el micrófono y después eso procesarlo, y bueno, son parte de las cosas que desarrollo. También soy docente de la Tecnicatura en Automatización y Robótica y les doy introducción a los sistemas robóticos. Y en otra orden de cosas, trabajo con electrónica reciclada, haciendo talleres para chicos, que es roboticlaje, que di unos talleres también en el instituto. Y bueno, ya he trabajado en primaria, en secundaria, y me ha servido también en la tecnicatura porque como no han podido participar de laboratorios físicos, los he hecho reciclar para tener sus propios laboratorios. Pero bueno, hago un poco robótica comprando y robótica reciclando. Buenísimo. Se dan cuenta la variedad, ¿no? Es increíble, hacen un poco de todo. Tuvimos la suerte de tenerlo Juan Esteban, que está Juan Pablo, y Juan Esteban. Juan Esteban vino a dar el curso de robótica, de roboticlaje, que fue cortito, ¿no? Hicimos algo como una especie de prueba piloto y todos quedaron como con ganas de más. Pero bueno, después vino la pandemia porque fue justo en esa época que terminamos, creo. Sí, tal cual. Fue antes de la pandemia. Así que, bueno, la intención es seguir con todo este tema. Ya los chicos tuvieron una charla con Mauricio,
que es desarrollador también, y bueno, les contó un poco de lo que están hablando ustedes, cómo empezó Juanpi. Mauricio se dedica a eso, si no me equivoco. Mauri, ¿está bien lo que estoy diciendo, Mauricio? No quiero decir. Sí, yo en realidad me recibí en el 98, como contaba. Mi profesor decía que, Adrián Tomatis, que bueno, nos decía, bueno, les va a costar por lo menos 3 años vivir de la programación. Me llevó 5, más o menos. Pero bueno, lo mío yo me dedico más a gestiones comerciales, porque mi título era de programador en sistemas administrativos, y formé una mini empresa. Éramos 5, supimos ser 5 programadores. Bueno, y después, por una cuestión y otra, fui quedándome solo, y hoy últimamente teníamos como 60 y pico de empresas, trabajábamos para 60, capaz un poco más, pero 60 que nos pagaban todos los meses, que eso me lo reacuerdo, porque teníamos un abono, entonces eran 60 empresas, y bueno, y actualmente me quedé con 8, que son las más grandes, son distribuidoras y mutuales, donde, bueno, estoy más tranquilo, básicamente. Pero bueno, siempre fui emprendedor, o sea, dentro de la parte de programador, siempre fui emprendedor, siempre me parece que esa es una de las características también que hago, y que veo que algunos de ustedes también creo que lo comparten. Así que bueno, no sé si algún... Y una de las cuestiones que venimos charlando con los chicos es esto de, bueno, ¿qué lugar está ocupando el software y el desarrollo y la investigación en nuestro país, y un poco más sectorizado en nuestra provincia, ¿no? Entonces, bueno, esto de hablar con ustedes, que están como en otra área, bueno, tanto Juan como Marcelo, que están en investigación y desarrollo, digamos, ¿qué aporte tienen, qué ayuda, cómo van remando todas estas cuestiones, digamos, que, a ver, los mismos chicos estaban diciendo recién, tu trabajo se aplica a las grandes áreas de demanda que tenemos nosotros, pero ¿le dan la importancia que realmente tienen lo que ustedes hacen? A nivel, hablamos de políticas y de demás. No es que quiero iniciar una charla controversial, pero es que la estás iniciando, La estás iniciando. Bueno, con respecto a eso, es el sistema, en realidad, lo que es de investigación y desarrollo público, la parte informática, que es lo que te puedo decir que conocemos más, por ahí, qué sé yo, quizás otras líneas más relacionadas a química, genética y eso, con el tema del campo, que es un motor enorme acá en Argentina, tengan otras líneas de financiación más fuertes, o estén mucho más interesados porque le pueden sacar un provecho más palpable. Pero, por ejemplo, nosotros se complica porque siempre faltan recursos, y todas las cosas que quieras investigar, imaginarte o hacer, no te las provee el Estado así nomás, sino que tenés que presentarte a concursos públicos de competencia para ganar proyectos, para poder comprar, no sé, por decirte, una computadora, un aparatito, una camarita, no sé, un dron, lo que quieras, digamos, que necesites para investigar. Nada, tenés que presentar un proyecto, acá ganarlo, de acá a un año ganan siempre los mismos. Hay empresas que se dedican a prepararte el proyecto para que ganes, pero hay que pagarle, o sea, es una burocracia muy grande, muy grande. Sí, totalmente. Nosotros estamos duchos en la preparación de proyectos, en general los ganamos, o sea, no le erramos tanto porque, digamos, todo el grupo de investigación se basa en eso, y básicamente, si no tenés proyectos, no podés investigar directamente, porque solamente, nosotros con ISET solamente te paga el sueldo, y después, listo, digamos, no te paga más nada. Entonces, digo, en ese sentido, tenés que todo el tiempo estar concursando por proyectos, y si no los ganás, básicamente no podés trabajar. Pero
No, en pero en la nuestra parte área por lo privada. menos es muy fácil, En la parte privada, es difícil, o sea, es difícil ganar esto. Yo me presenté al FONSOF 2 veces. La primera Sí, vez me presenté sí. solo, me pegué contra una pared. La segunda vez contraté gente, me pegué contra la pared y perdí plata. Entonces después ya te sacan las ganas, es una burocracia muy Sí, grande, sí, me difícil de imagino, mejorar. me imagino, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en ese sentido lo que te digo, vos por ahí, nosotros que, por ejemplo, además tenemos que reportar todo el tiempo innovación, no solamente un producto, sino competir a nivel internacional en el tema de qué es lo más nuevo que hay y ganarle a eso, en la parte de investigación. Y vos ponés un proyecto hoy que te lo evalúan dentro de un año y que te dan la plata dentro de 2, en el esquema inflacionario que tenemos y todo, que no te alcanza ni para comprar la mitad de las cosas que había presupuestado y tenés que recién empezar a investigar, se supone, dentro de 2 años, cuando ya la idea ya es vieja. En realidad, en nuestra área, 2 años es un montón de tiempo. Ya está, digamos, tenés que volver a pensar la idea, pensar otra cosa, otra vez volver a ver qué hay. Seguramente que ya hay empresas muy grandes internacionalmente que han puesto plata y han desarrollado las cosas que vos querías hacer, pero hace como 2 o 3 años, y no tenías cómo. Pero bueno, es la situación que tenemos ahora. Es complicado en eso, digamos, la financiación pública. Por ahí, como dice, capaz Juanpi ahora puede dar una perspectiva un poco más alentadora. En ese sentido, hay grandes empresas o inversores que ponen plata para desarrollar ideas interesantes, y no solo por la financiación pública tipo FONSOF, como la que comentaba, sino con inversores. O, por ejemplo, por decir, Telefónica tiene su propio programa para impulsar pymes, que se llama Open Future, y bueno, y con esa te enseñan cómo potenciar tu proyecto, explotarlo y llevar adelante una idea, un producto, escalarlo, venderlo, armar el negocio, digamos. Sí, creo que quizás ahí Juanpi ya tiene una perspectiva un poco de cómo, de la parte de la financiación privada. No sé si quiere tomar la posta, Juanpi. Si quieren les cuento un poco cómo funcionamos nosotros, lo que nos ha pasado en la empresa donde yo estoy y cómo creo que también, porque también hay una realidad y es que esta empresa tiene capitales extranjeros y entonces no se manejan los mismos montos que se manejan adentro del país. Y a la vez adentro del país los capitales privados no manejan los mismos montos que lo que sea todo capital público. También o los tiempos, ¿no? Públicos. Claro, y cambian mucho sobre todo los tiempos. Lo que sí es, por lo menos en la parte privada, tanto en Argentina como en el exterior, sí se maneja una misma dinámica, o hay una dinámica bastante parecida, que es básicamente, las empresas surgen mucho, digamos, tienen una parte de ¿cómo se llama?, de fondo semilla, donde uno va con una idea, donde uno tiene una idea bastante buena y generalmente uno lo que trata de convencer, se hace mucho, digamos, lo que es la negocia. Negocia mucho entre una idea, gente apta para llevarla a cabo, que es una de las cosas que se presenta muy fuerte siempre, que es el equipo. ¿Quiénes son las personas que van a llevar adelante una idea? Y básicamente lo que buscas es una inversión, donde lo que haces es vender parte de tu negocio en el caso de que funcione. Lo que tienen muchas de estas empresas es que muchas veces se vende sobre cosas que no generan dinero, sino que básicamente lo que se vende es la idea de que esto puede funcionar. Y bueno, se va pasando por diferentes etapas, donde la primera es uno va con una idea, convence a alguien, básicamente hay diferentes capitales que están, qué sé yo, hay gente que está metida en la parte de educación, entonces si vos tenés un proyecto de esa línea, vas con ese tipo de inversores, gente metido en cuestiones del campo, gente metido en cuestiones de comunicaciones, en diferentes partes. Negociás, te dan la plata para que llegues a demostrarme, bueno, mostrarme que tu idea funciona. ¿Cómo se hace? Es decir, tienen ciertas características que es, por decirte, te doy un año, te doy este presupuesto para que vos me demuestres que hay 1000 personas interesadas en comprar tu producto y que lo compran. Y con esos informes te volvés a presentar como a otra ronda de inversión, se llama, o a buscar nuevos inversores, porque estos pueden ser lugares específicos donde vas a buscarlo, como también puede ser tu amigo, tu primo, alguien de tu familia que decide invertir en vos, y es empezar a hacer negocios, pero fuertemente atados a la tecnología, que es justamente lo que hoy está en auge. Y a diferencia de lo que yo pensaba, me sorprendí mucho porque realmente hay mucha gente invirtiendo en cuestiones nuevas y hay mucha gente que
no es que no saben dónde invertirlo, sino que deciden invertirlo en este tipo de empresas. Mira, esta persona tiene una idea espectacular, necesita tanta plata para llevarla adelante durante 6 meses, y uno termina poniendo en realidad el trabajo. Suelen ser etapas muy sacrificadas, suelen ser etapas donde se trabaja capaz que 13, 14 horas por día, estás tratando de lograr que esa inversión que alguien te dio llegue a buen puerto y llegues a la siguiente etapa. Y generalmente así vas creciendo. Digamos, nosotros, ¿sí? ¿Hay un ¿Estás equipo muteado? que se dedica exclusivamente a parte de papeleo, de hacer el proyecto, de escribirlo? Bueno, ¿O todo el grupo mirá. hace todo, como una orquesta? No, mira, a mí me pasó algo súper interesante en esta empresa que fue para mí algo nuevo, y era básicamente nosotros, alguien, porque yo no lo conocí, pero esa persona dijo, vamos a formar un equipo de 4 personas, que fue como el primer inversor, que quiero que llegue adelante esta idea, ¿sí? En realidad éramos 5. Éramos 4 programadores y una persona más que era, digamos, el CEO de la empresa. Ujú. Y el trabajo del CEO de la empresa y de todos durante 6 meses fue solamente armar un producto que le genere una sensación espectacular a los inversores. Ah, Digamos, mira. nosotros no teníamos clientes, no teníamos usuarios, no nos entraba nada de plata, y básicamente lo que hacíamos era preparar un producto que el CEO iba a ir, arma lo que se hace un pitch, que es básicamente un pequeño discurso donde vos tratás de en 5 minutos generarle a esa persona que diga, me encantó y tengo esta plata para invertir en ustedes y creo que la van a romper. Y Como durante el 6 programa de meses nos Tiburones. preparamos. Bueno, en realidad, no sé si lo vieron ustedes, pero el primer inversor del que yo les hablaba es Alex Torrenegra, que es el de Tiburones, es colombiano. Ah, ujú. Que es en realidad hoy con él y con otro de las personas es con la que yo me comunico generalmente diariamente. Es uno de los jurados que estuvo en el programa de Tiburones, creo que en la versión Colombia. Y te Y empecé consulto, a y si la ver... idea no Sí. funciona, ¿qué pasa con la inversión? Si la idea no funciona, se pierde la inversión. Básicamente es hasta estadística de que no tengo el número exacto, pero es como si yo te dijera, hay 1 de cada 10, si tenés buen ojo, generalmente el que invierte es gente muy metida en el ambiente, que conoce un montón, que sabe cuando algo tiene muchas probabilidades. 1 de cada 10, por decirte, es el que explota. Y los otros 9 no. Es más, creo que el 97% o 96% de las startups que funcionan bajo esta metodología no No terminan progresa. generando una diferencia sustancial. El tema es que la que genera la diferencia sustancial es WhatsApp, es Facebook. Hay algunas que son muchísimo menores, pero digo, generalmente el que gana mucho. Digamos, tienen ciertas características que se buscan. Son empresas altamente escalables, con muy pocas personas trabajando. Son equipos. WhatsApp, cuando se vendió en no sé cuántos millones de dólares, creo que eran 40 y algo de personas. Son servicios altamente escalables, totalmente orientados a IT, es solo tecnologías en general, con equipos fuertes. Es decir, son generalmente equipos que generan mucha confianza. Las personas que lo hacen son los que dicen, bueno, estos van a ser los que naveguen en el barco. Y confío plenamente en ellos. Y después sí, es también una apuesta a un negocio. Es un tipo nuevo de negocio. Después hay empresas de IT que trabajan en otros modelos y que son sumamente rentables, pero no siguen esta metodología de startup, de grandes inversiones rápidas, alta escalabilidad y muchísimo trabajo en poco tiempo, cosa de decir, bueno, tenemos 6 meses para detectar si esto vale la pena o no. Pero bueno, Sí, esa es un sí, poco... se preguntan, perdón que interrumpa, ¿qué tiene que ver con el profesorado esto? Piensen en las palabras que están utilizando: equipo, proyecto, tiempos, capacitación constante. Y eso tiene que ver con nosotros. Nuestro objetivo, tiene que ser nuestro objetivo siempre, el trabajo en equipo, el trabajo en proyecto, el trabajo actualizado, la capacitación, la educación. Y esto de lo que están un poco hablando los chicos es no quedarse, bueno, siempre
siempre les hablo a los chicos de esos apuntes amarillos que el profesor va usando año tras año y que trato de incentivar a no ser de esos docentes, y por eso también hablar con ustedes que son la innovación caminando, digamos. Así que, fantástico lo que están contando. Andrés, contá un poquito más de lo tuyo, que venís de aparte de otro palo, porque venías del área agropecuaria. ¿Cómo terminaste en todo esto? Por loco, nada, mentira. Básicamente mi abuela es de Santa Fe y bueno, nada, he venido de chico a Santa Fe y el primer lugar para ir a estudiar fue Santa Fe, digamos. Les cuento un poco, digamos, de mi día a día en Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa que está presente hoy en 18 países de Latinoamérica. Básicamente está organizada en células, se denominan células o equipos, lo mismo, donde hay un project leader en general, entre 4 y 7 desarrolladores de diferentes escalas, junior, semi-senior, seniors, y hay un líder técnico por cada 3 equipos aproximadamente. Se necesitan muchos más, pero bueno, el mercado es muy competitivo y nada, hoy por hoy hay mucha gente que elige trabajar, digamos, freelance para afuera, y es un tema de competencias salariales y demás cuestiones en el medio, ¿no? Básicamente, para organizar el trabajo se definen objetivos en el año y después, por cada trimestre que va pasando, se setean objetivos más puntuales de cada equipo, digamos. Ahí mucho de la decisión viene de negocio y básicamente se hace algo parecido a lo que hace Juanpi, pero dentro de una mega empresa, digamos, en donde, por ejemplo, este año necesitamos que Mercado Pago tenga bitcoins o que tenga la posibilidad de comprar y vender bitcoin. Bueno, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos, no sé, 2 managers y 3 líderes. Se contratan a esas personas y esas personas son las encargadas, digamos, de armar los equipos. Una vez que armaron los equipos, nada, es fijar objetivos y empezar a escalar y escalar y escalar y escalar hasta que se logre el producto final. Básicamente, por cada trimestre se evalúan los resultados de esos productos que salieron, obviamente con el feedback de los clientes, de los usuarios finales, y eso por ahí tiene recompensa, digamos, en el equipo. Es decir, hay bonos o bonificaciones para los empleados de acuerdo a cómo le van en los productos. Cuando un producto no funciona, básicamente lo que se hace es transferencia de recursos. Si vos ves que en una unidad de negocio te está yendo mucho mejor que en otra, dicen, bueno, 20 personas de acá las movemos para aquel lado el año que viene y escalamos más aquel negocio que es más rentable, que nada, tiene mejor perspectiva en el tiempo. Y bueno, básicamente es eso y nada. Obviamente, al ser 20.000 personas, todo el tiempo estás en reuniones. El 70% de mi tiempo estoy en reuniones con equipos. El 20% estoy programando y el 10% estoy en daily con el equipo definiendo objetivos y cuestiones más puntuales, digamos. Pero nada, es mucho de habilidad social esto también, no es solamente la parte técnica. Tengan mucho en cuenta eso. Muchas veces uno por ahí, o lo que pasaba por ahí en la carrera, que decía, pero ¿por qué miraban esos perfiles más que tenían, digamos, habilidades sociales mucho mejores? Pasa mucho en esta área. Y nada, obviamente es súper importante y diría hasta que es más importante la habilidad social que la habilidad técnica, a ese punto. Así que bueno, nada, es eso más o menos mi día a día y nada. Gracias, Andrés. Juan Esteban Carrique, te toca la charla. Me toca a mí. A vos que no te gusta, dale. Pensando un poco la cuestión esta de cómo hacer cosas. O sea, yo comenté cuando estuve más en el área de desarrollo, pero después también tuve mucha experiencia, varios años como gerente. Y después también trabajando en una cooperativa, o sea, tuve como varios roles distintos.
Pero me gustaría hacer también esta comparación de cómo es desarrollar en el ámbito privado y cómo es desarrollar en el ámbito público. Ahora que me toca estar en el ámbito público, la ventaja es que vos te podés enfocar en tu trabajo. Aunque por ahí Marcelo piense que estamos mucho tiempo desarrollando proyectos, yo creo que estás más tiempo pensando en lo que querés hacer. En cambio, cuando estás en el ámbito privado, lo que importa es si lo que estás haciendo puede representar dinero. Por eso es lo que contaba Juanpi. En 6 meses tenés que definir si va a representar dinero o no, o en un año, pero no son apuestas a largo plazo. Incluso a mí me pasa que yo desarrollo electrónica, entonces en 6 meses vos no desarrollás nada electrónico. Estás ahí, digamos, todavía teniendo una primera etapa. En cambio, cuando es software puro, en 6 meses por ahí ya tenés el producto. Pero bueno, en ese sentido, en el ámbito privado, igual lo que pasa es que si tu producto funciona, siendo hardware, un equipo, llega un momento donde ya no le quieren dedicar más recursos. O sea, eso pasa mucho, es muy estacional, o sea, en el sentido de decir, vamos a probar si esto funciona, se invierte tiempo y recursos, o sea, plata para contratar gente y cierta cantidad de tiempo, y después si funciona, listo, vemos en qué seguimos. En cambio, en el ámbito público no, y de hecho nosotros tenemos esto de decir, bueno, profundizamos, seguimos profundizando, y tal vez lo que pasa en el ámbito público es que se pierde un poco la perspectiva de que le llegue a alguna persona, o sea, que realmente haya un usuario del otro lado. Entonces, como que hay una convivencia necesaria entre el ámbito privado, que lo único que le interesa es el corto plazo, y el ámbito público, que es más a largo plazo. Entonces, me sumo a eso, Juan, que para no ponerlo en... Digo, lo que yo planteaba es por cómo te evalúan a vos después tus jefes, digamos, o los que te contratan, básicamente. En el CONICET no le importa que, al menos en nuestra área, no está valorado y no está claro que la transferencia de tecnología a las empresas o el desarrollo de productos finales y demás sea considerado como un ítem de evaluación de tu trabajo, sino solamente publicaciones, hacer proyectos, formar otros alumnos de doctorado y demás. Más que nada es un problema del sistema en realidad, ¿no? Que te pone las condiciones de supervivencia ahí adentro. Claro, sí, Marce, yo por ahí la diferencia que noto es esta. Cuando vos trabajás en el ámbito privado, vos llegás a hablar con el dueño. Entonces la presión que tenés es, o sea, la fragilidad que sentís también, digamos, de si funciona, seguís, y seguís en otro proyecto. Y si no funciona, no seguís. En cambio, en donde nosotros trabajamos, que es en el CONICET, si bien tenés una exigencia, como dice Marcelo, tenés métricas, tenés todo eso, medio como que tenés tiempo para ir acomodándote. Que no digo que sea ni mejor ni peor, son condiciones diferentes. Y lo que digo también es que vos podés, en el sistema público, olvidarte de que alguien lo termine utilizando. Que nunca te puede pasar en el sistema privado. En el sistema privado, si vos no tenés conciencia de que alguien va a pagar por eso, es como que estás muy condenado. Entonces, es un poco la diferencia. Y después también el tipo de reuniones. Nosotros tenemos muchas reuniones que son más bien aplicadas, o sea, o para armar un proyecto, pero después estás mucho en reuniones de ejecución. Y en el ámbito privado empezás a tener, digamos, muchas reuniones que son de gestión, que por ahí es eso, es hablar con gente, convencer a gente, presentar cosas para convencer a otros. O sea, yo siento como que en el sector privado se venden muchas más intenciones, aunque parezca que no, o sea, se vende mucho más esto de, si se quiere, intangibles. Vamos a lograr tantas ventas. Y entonces se comprometen recursos para hacer eso, digamos. Pero bueno, también quedándome en una de las competencias importantes, creo que esta cuestión social es la capacidad interpersonal, o sea, poder trabajar en equipo en diferentes contextos, o sea, en contextos de desarrollo técnico, pero también como interlocutores, o sea, que te pasa que vos tenés que poder, o a mí me ha pasado, tener que hablar con ingenieros, con técnicos de áreas totalmente distintas, y bueno, vos representás una cosa como un equipo o una solución tecnológica, pero la problemática no pasa por ahí, pasa porque no lo usan bien o porque no lo utilizan o porque tienen otro tipo de problemas. Entonces también tener la mente abierta
a involucrarte en el problema del otro. Y eso es correrse del aspecto técnico para el cual vos sos fuerte, digamos. Es escuchar al otro. Entonces también en esto de trabajar en equipo me parece que lo más valioso es poder escuchar y hacer una escucha activa, o sea, hacer una escucha, entender, preguntar para poder profundizar y ponerse en el otro. Sí. Yo no veo ningún futuro que no sea multidisciplinario, digamos. O sea, que ya de entrada tener que tener eso que mencionaban todos. Me imagino que Mauricio también, Mauricio era, sí, también ha tenido que aprender un montón de cosas de administración o de sus clientes y meterse en ámbitos que no tenés ni idea y bueno, y tenés que aprender cosas y saber relacionarte y saber entender cómo funciona, qué esperan las personas, cómo son los procedimientos, interpretar eso, interpretar los resultados, digamos, quedarse solo en la computadora es nada, digamos. Sí va por ahí, por la multidisciplina. No sé, Mauricio, sí. No, totalmente de acuerdo. Yo cuando arranqué, bueno, si casi todos arrancamos de la misma manera, pero bueno, es cuando vas a una empresa, tenés que saber hacer todo. Tenés que saber instalar la impresora, una base, instalar la base de datos, instalar un servidor, montar la red y saber vender. Y saber cómo es la lógica de venta, ¿me entendés? Cómo la preventa, o sea, tenés que saber un montón de cosas. Y yo me acuerdo que he contratado gente del instituto y que tengo un muy buen amigo que originalmente trabajaba para mí, pero bueno, ahora formó su propia empresa y tenemos una relación excelente. Y él siempre me decía que le costaba horrores la contabilidad. La contabilidad de una gestión comercial, si no sabes contabilidad, estás al horno, bastante al horno, porque se basa en contabilidad, balances, más allá de la suma y resta, qué sé yo, la contabilidad en una empresa es complicado. Y bueno, y sí, tenés que saber muchas cosas, básicamente. Después, con el tiempo, y ya cuando más o menos te estableces, yo estoy hablando de mi parte que tengo empresas, que programo para empresas exclusivas, o sea, para X cantidad de empresas. Después ya empezás a delegar, por ejemplo, los equipos, toda la parte que tenga que ver con equipo, yo lo hacía de joven, después empecé a dárselo a los chicos que trabajaban para mí. Después ya los chicos se enojaban todo el mundo, porque dice, no podemos perder tiempo en instalar una impresora, loco, que vaya cualquier persona que ande dando vuelta por ahí. Y entonces ellos me enseñaron a mí que eso había que eliminarlo. Y bueno, yo por ahí era muy permisivo, y a mí, yo generalmente me tocaba hablar con el dueño, y si el dueño decía que, qué sé yo, que había que correr tal cosa, yo como de lugar lo corría. Y ellos me enseñaron que no, que para ese tipo de cosas hay que una división de trabajo, y bueno, es una cuestión de aprender entre todos también. Volviendo un poco a lo que estaba diciendo Juan Esteban, esto de estar en el espacio público y privado, una de las cuestiones que venimos abordando con los chicos son las tecnologías para la inclusión social y tiene mucho que ver con esto. No ver dentro de las tecnologías el rédito, digamos, sino el bienestar hacia todos, sin distinción. Entonces, bueno, también tiene que ver con esto que hacen ustedes sobre la investigación, que la están haciendo no para un sector específico, como cuando desarrollan un programa, una app, sino algo que puede no llegar, pero que se piensa en el bienestar del otro, digamos, en algo específico. Marcelo, ¿vos querés contarle lo que nos contaste a nosotros? Este programa que desarrollaste con los gestos del Light to Me que nos contaste hace tiempo, ¿querés contarle a los chicos eso que estabas haciendo? Sí, abordo un poquito eso que estás contando de la finalidad social un poco y bueno, y con Juan estábamos haciendo un proyecto y medio que, bueno, yo termino siendo el pesimista acá, no sé por qué, pero bueno, no. Digo, tampoco es que hay una intención política de arriba para que las finalidades de los proyectos y demás. Porque, por ejemplo, si vas a hacer una herramienta para, no sé, medir cuánta hectárea de soja hay, vas a conseguir mucha plata. Y si querés hacer algo, un proyecto para ayudar a hipoacúsicos, y bueno, tomá 2 pesos, digamos, o sea.
Y es todo un tema, digamos, o sea, es una consideración política y una bajada de línea que tiene que salir de ahí, digamos, que son los que realmente después te evalúan los proyectos y sacan los programas y demás, ¿no? O sea que por ahí uno intenta hacer cosas, pero sí que no hay una, por ahí al menos nosotros, no sé, Juan, vos que te parece que estás más metido, digamos. Claro, a mí me pasa una cosa importante. Yo en realidad llegué a Santa Fe como activista de la salud. A mí, en realidad, lo que más me interpela es resolver problemas de salud. Y en realidad, por eso digo, en el sector privado es muy difícil, porque necesariamente cualquier paso que des tiene que tener un rédito rápido. Y en el CONICET no es más fácil, simplemente tenés más espacio. Pero de vuelta es lo que dice Marcelo. Si vos vas a pedir financiamiento, por ejemplo, nosotros, el CONICET, cuando yo entré, surgió la posibilidad de hacer proyectos para inclusión social, pero eran 30 proyectos para todo el país. O sea, no, nosotros quedamos segundos, o sea, quedamos en una preselección. Y vos decís, y era poca plata encima, y tenías que buscar una empresa que pusiera otra parte de la plata, o sea, era muy complejo el proyecto. Por eso digo, creo que la conciencia social está en todos, pero no está fomentada ni por el ámbito privado ni por el ámbito público. Y entonces es como que si se piensa sistémicamente, el sistema no está pensando en solucionarle problemas a la sociedad, sino que está pensando en solucionar problemas de la sociedad que den plata. Y indirectamente eso afecta al CONICET, aunque sea un organismo público. Entonces, el bien común y el bien social, ¿quién lo atiende? Es una linda pregunta esa. Lamentablemente no está formalizada una manera de resolver esos problemas, a menos que te dé plata. Si vos encontrás que te puede dar plata y además le haces el bien a la gente, eso es el doble de bueno. Pero si no da plata, sinceramente, ni siquiera el CONICET es el mejor espacio para hacerlo. Porque te va a costar, como dice Marcelo, vas a tener que competir, vas a quedar relegado, no vas a conseguir grandes financiamientos, a menos que aparezca el COVID y vos haces algo para salud pública asociado al COVID. Entonces, te dibujás como una solución para el COVID y de fondo estás resolviendo un problema que te interesa. ¿Se entiende lo que digo? O sea, tiene que ser vendible, siempre tiene que ser vendible. Tiene que ser el tema de moda, tiene que estar en la agenda, tiene que haber recursos, tiene que ser estratégico. Entonces, la verdad que, lamentablemente, yo lo que creo es que ahí, si uno piensa en que va a haber financiamiento, no sé. Por otro lado, en ese sentido, creo que la innovación que surge, por ejemplo, de los estudiantes, o mientras uno está estudiando, esa posibilidad de decir, bueno, y hago esto porque tengo un interés social, es genuina, digamos. Yo creo que hay muchos proyectos que surgen en ese momento, de decir, bueno, tengo tiempo, participo de un hackathon, después lo profundizo, y después tal vez, como decía Juanpi, me presento a un capital semilla, que es armo el proyecto, me fijo si es viable o no, dibujo que es viable. Tal vez ahí aparecen, de hecho hay emprendimientos que llaman de impacto social, que tienen principalmente en cuenta eso, que le benefician a alguna problemática social y que necesitan ser rentables para existir. O sea, creo que también está ese nuevo enfoque, es decir, no necesariamente enfocarse en la plata porque no es tan motivante, sino que enfocarse en algo social, pero que sea sustentable, o sea, que dé rédito económico. Pero creo que estamos ahí, digamos, no está desarrollado, no está consolidado, o por lo menos no en Argentina, digamos, tal vez en otros países. Yo creo que es una falencia, perdón, Yani, yo creo que una falencia también de la formación, ¿no? Porque digo, no hay espacios donde promuevan que el alumno se interese realmente. Por ejemplo, en ingeniería te queman la cabeza con matemática, física y toda la cosa, y te van haciendo una maquinita de hacer cosas y después, bueno, nada, a ver, bueno, responsabilidad social, a ver cómo te relacionas con la gente, solucionar un problema social o un problema, por ejemplo, el área de la salud. En ese sentido, por ejemplo, con Andrés, en su proyecto, desarrollamos un sistema para que mediante videojuegos se implementen acciones rutinarias para rehabilitación de personas que tenían problemas neurológicos, por ejemplo, un ACV y demás. Y bueno, y quedó ahí, digamos, en realidad. Pero digo, en general yo intento desde mi espacio también por ahí generar eso, que hagan cosas que sirvan o que se involucren con la multidisciplinariedad y con la gente y
con esos temas que me parecen interesantes, digamos, ¿no? Andrés estuvo en contacto ahí con el centro, no sé si querés contar la experiencia, Andrés, con el centro de rehabilitación e investigación Laureano Maradona, que es de Jerárquicos, que está ahí en el centro de Santa Fe, sobre el Boulevard. Estuvo con los kinesiólogos. Te pregunto, Marcelo, ¿esto se documenta? ¿Tiene una forma de documentarlo? ¿Hay un equipo, otro? Yo insisto en estas cosas porque por ahí vos hablás de, qué sé yo, de algo un proyecto que hicieron. Si hay un equipo que documenta, no documenta, esta información es pública, no pública, eso siempre sí, mirá, costó bastante, no, pero digo, salió un documento. Ponerse a escribir cuesta un montón. Los proyectos que nosotros hacemos con los alumnos en general, como las tesis y demás, queda todo público, disponible en la universidad y está ahí, digamos. Y no sé, Andrés, ¿querés contar un poco más? Sí. Bueno, nada, en sí la experiencia fue súper linda, digamos, porque fue salir del ámbito, imagínense, todo el día en la facultad, todo el día matemática, y esos temas duros, y meterte en un mundo en donde tal vez el desafío de la persona que tenías enfrente era levantar la pierna 10 centímetros del suelo. Y nada, es como súper chocante de lo que uno hace y a dónde va, ¿no? Ahí fue todo un tema de entender el léxico por ahí de los kinesiólogos, de los terapeutas ocupacionales, de que te expliquen el por qué la persona mover 10 centímetros la pierna es un montón, y ver una pantalla y ver reflejado el cuerpo y que él se mueve y el muñeco, digamos, la pantalla se mueve, fue súper transformador en ese sentido, digamos, y creo que es un ejercicio que en sí a todo el sistema educativo me parece que le falta, sobre todo a las ingenierías, digamos, a las áreas duras, y me parece que deberían generarse esos espacios. Me parece que ahí también la parte privada puede aportar. En este caso, digamos, el centro de rehabilitación era privado, y es más que nada decir, chicos, nosotros estamos abiertos a colaborar con ustedes o con la universidad. Si alguien tiene algún proyecto que puede ayudar, no sé, a gente que no ve, a gente que tiene algún problema físico con algo de tecnología, nada, nosotros tenemos estos elementos en el centro y son bienvenidos. Me parece que no es tan difícil, sí me parece que generar ese vínculo es lo que falta hoy entre la universidad y la parte privada, digamos. Desde mi humilde lugar, creo que el trabajo interinstitucional, y no solo ustedes, nos pasa a nosotros desde el área docente, donde se aborda la inclusión y demás, y salen los profesores al mundo sin la experiencia porque no hay trabajo interinstitucional. Dentro de los proyectos que tuve la oportunidad de hacer y que creo fue una de las experiencias más lindas que pude llevar adelante fue un proyecto que hicieron, bueno, Gise, que hoy es docente en el instituto, tuvo la posibilidad de hacerlo. Trabajamos con Escuela Especial y con un centro de rehabilitación que hay acá para discapacidades muy, ya no leves, digamos, y bueno, romper con eso, porque muchos de los chicos que nosotros vimos en Escuela Especial también son estudiantes, y no tenemos la posibilidad de realizar proyectos desde ese lugar. Entonces todo el mundo está hablando de la inclusión y de la igualdad, y son palabras que no se llevan a los hechos, no se llevan. Entonces, bueno, promover un poco también esto, o sea, esto de hablar sobre las tecnologías para la inclusión social no es solamente hago este producto que es para todos y que tiene una finalidad pública. No, bueno, la continuidad, porque muchas veces pasa que un proyecto se hace hoy, se pone en marcha y después no tenés personas que estén capacitadas para continuarlo. Entonces tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver con la educación, y pero tiene mucho que ver con los valores. Entonces también es, si bien estudian ciencias duras ustedes y son docentes, pero
pero necesitamos en esto también otra intervención. Y no solo hablando de personas con discapacidades, ¿no? Sino hablando en general con el otro, la mirada hacia el otro, ¿no? No ser un sector, no ser en mi burbuja trabajando, hoy que está de moda la burbuja, estoy en mi burbuja y soy yo solo programando, por ejemplo, sino que hay un otro. Y bueno, creo que ustedes mismos, estando en otro ámbito totalmente diferente, también lo ven que es muy necesario, digamos, ese abordaje. Sí, en ese sentido también seguramente podrán dar fe los chicos, Juanpi y demás, de que cuando definí un proyecto en un laboratorio de forma aislada y todo, no sirve para nada, básicamente. Después, finalmente, a vos te parece que una idea re genial, fantástica y que funciona bárbaro y que no da errores el programa, pero después no le sirve a nadie. O sea que eso es algo primordial, digamos, ¿no? El contacto, ver quiénes son las personas que van a beneficiarse con lo que se está haciendo, qué requieren, cómo están haciendo sus actividades hoy, qué les va a permitir hacer esa tecnología nueva, ese programa, lo que hagan. Un protocolo de, no sé, hacer fila más interesante y no aburrirse, no sé, algo, lo que sea que vaya a modificar de la realidad, pero bueno, con los actores, ¿no? Pues si no, no sé, Juanpi, usted en Eso ese nosotros, sentido, con el proyecto. claro, eso te iba a decir, nosotros justamente, y creo que lo siento por lo menos con lo que ustedes comentan, que creo que es algo que se puede aplicar a lo privado, a lo público, a un proyecto que ya está funcionando o a uno nuevo. Nosotros tenemos unas etapas tempranas, cada vez que vamos a cambiar algo en el programa que estamos usando, que estamos programando, valga la redundancia, tenemos 3 o 4 etapas previas, que básicamente hay una que se llama observación, que es tratar de entender qué hay en el ambiente y cuál es lo que vemos, que hay algo raro, que se puede mejorar, vemos que hay algún dolor, le decimos nosotros, en los usuarios. Después tenemos una etapa de ideación, que es básicamente tratar de decir, bueno, me siento a pensar qué se me ocurre a mí, qué podemos hacer, cómo lo podemos mejorar. Ideas, que ahí es el famoso brainstorming y, bueno, lluvia de ideas y demás, pero es como que trabajamos entre todos. Después viene otra etapa que se llama entender la oportunidad, que básicamente es decir, bueno, ¿qué nos lleva a creer que esto que observamos y que esto que ideamos es el momento para alargarlo y para hacerlo? Analizar alternativas, que también lleva a decir, bueno, ¿qué están haciendo otras personas similar a lo que hacemos nosotros y por qué creemos que lo nuestro va a ser mejor? Todo esto lo que te lleva en realidad es no a decir no sirve, sino a hacer todo un trabajo de idear, de pensar, de decir, bueno, me siento acá, investigo, leo, busco. Y ahí es sobre todo donde aprendemos un montón de cosas, porque ahí es donde decimos, mira, hay una aplicación que hace tal cosa, no sabía ni que existía. Y ahí es donde entra mucho en juego la curiosidad que tengamos en líneas generales como para tener un conocimiento ya previo. Yo siempre digo que es súper importante en cuestiones de tecnología, por lo menos, que es donde yo me manejo, ser curioso. El famoso capacitarte constantemente va más allá de decir, bueno, hago un curso, sino de siempre tratar de entender y demás, porque ahí es donde por ahí puedes hacer las diferencias. Donde puedes empezar a cuestionarte cosas, donde decís, pero si yo vi que alguien lo hacía de otra forma, si yo leí que se puede hacer de esta forma, o que a veces extrapolás cosas, es decir, ves que algo en un ambiente se hace de un modo y vos decís, ¿por qué acá no lo hacemos así? Eso pasa al empezar generalmente en la tecnología. Nosotros estamos muy acostumbrados a usar un montón de herramientas que ya por el hecho de estar todo el día a veces en la compu o algo, son re naturales y ves que hay alguien tratando de hacer, digamos, una persona que no trabaja con la computadora, que capaz que viene hasta de una ciencia más blanda y demás, y hace cuestiones manuales y hasta se queja. Y vos decís, che, ¿por qué no probás lo que yo hago? ¿Por qué no vas a usar este programa que la verdad te facilita todo? Y ahí es donde salen muchas veces las ideas y las mejoras de procesos, y decir, bueno, mirá cómo esto que demoraba un mes ahora demora un día, esto que cuesta tanto ahora cuesta la mitad. Así que sí, esas etapas de observar y de pensar creo que es algo que empezamos a hacer constantemente, sin darte cuenta a veces. Chicos, ¿saben qué hizo Juanpi? Explicó lo que es una planificación. Ese problema que tenemos ahora, antes de ir a hacer las prácticas al aula, explicó lo que es una planificación. Eso es planificar. Se dan cuenta que
todo tiene que ver con todo, ¿no? Que no es casual, digamos, todo esto. Bueno, yo les dije a los chicos que vayan tomando nota y que a medida que ustedes fueran hablando, les surgían inquietudes, esto es una charla, así que pueden preguntar, bueno, allí se les... Sí, de una que pregunte y que ya hemos aburrido nosotros. Así que no sé quién se anima a charlar, que levante la mano. Sandra, te dejamos que hables, ¿eh? Qué silencio. Qué miedo. Ahí voy. No, vos sabés, tuve un problema, tuve que ir a cerrar la puerta y no llegué a escuchar si hablaron de las vacas, del micrófono de las vacas, que quedé, wow. Así que bueno, si hablaron de eso después lo voy a tener que mirar la grabación. No lo hablamos. Ay, bueno, entonces quiero saber sobre eso, pues yo la verdad no, cuando hacían la presentación yo decía, nah, ¿de qué están hablando? ¿Cómo van a saber qué comen las vacas por un botón? Me muero. Así que ese tema me encantó. Si lo desarrollan, voy a estar muy expectante. Es un proyecto bastante antiguo ahí del grupo, que trabajaron siempre junto con el INTA, y originalmente el grupo trabajaba en reconocimiento de señales. Tiene una base, el grupo, digo, el Instituto de Investigación que tenemos, y que tiene una base de bioingenieros muy interesados por la parte médica, originalmente sobre todo, y trabajaron con audífonos, con reconocimiento del habla, reconocimiento de eventos anómalos en señales de electrocardiograma, por ejemplo. Bueno, todo eso derivó un poco en trabajar en conjunto con el INTA, que originalmente se usaban micrófono con una grabadora, imagínate, arriba de la cabeza de la vaca, le ponían el micrófono y se registraba todo el ruido que hace mientras está masticando, ¿no? Una señal de ruido, básicamente. Uh-huh. Y Bueno. Y a partir de eso empezaron a buscar, digo, ahí estaba la parte técnica específica, porque tenían, los ingenieros agrónomos le daban de comer tal cosa, registraban que en ese momento comió tal cosa la vaca, hizo tal ruido, después comió tal otra cosa, hizo tal ruido, bla, bla, ¿no? Todo el registro de campo, digamos. Patrones. Después de eso sí, exacto. Después de eso se le empezó a enseñar, empezaron a buscar métodos computacionales, básicamente, de procesamiento para empezar a entender eso, para empezar a decir, bueno, este ruido significa que comió tal cosa, y comió tanto de tal cosa, y así, ¿no? Entonces eso fue evolucionando. En principio fue así como primero pruebas más de computadora, y después se volcó a la parte ya de diseño de un dispositivo específico electrónico que pueda hacer eso, que pueda ser escalable y todo, que no sé, Juan, si querés contar un poquito más específico de lo que están ahora. Sí, igual también volviendo al por qué se puede hacer eso, y un poco también algo que yo aprendí estando en el instituto. O sea, si hay una persona en el mundo que tiene una habilidad, entonces nosotros podemos hacer un sistema informático que la replique más o menos. O sea, entonces, en realidad algo muy importante es que hay un grupo de ingenieros agrónomos que ya hacía esto, agarraba la señal de sonido y te decía que había comido la vaca. Si no fuera por eso, nosotros no podíamos hacer nada, si me preguntas. Ahora tal vez sí, pero en su momento, cuando se inició el proyecto, se necesitaba, como decía Mauricio, que alguien te dijera los patrones. Acá está comiendo, claro, acá está masticando, acá. Entonces, después lo que sí hicimos fue que ese algoritmo, en vez de tardar un montón de tiempo y necesitar una computadora muy grande, fuera más rápido y anduviera en una computadora que consumía muy poca energía, porque imagínate que se lo tenés que poner a la vaca, y la vaca se va a comer a campo abierto, o sea que tiene que andar a batería. Entonces también está la ingeniería para pasar de un algoritmo complejo que necesita mucha energía a un algoritmo
comparablemente eficaz, pero que necesite muy poca energía. Eso creo que llevó varios años, por lo menos 5, 6 o 10 años, si se quiere. Sí, bastante. Y aparte tampoco podía llevar la CPU en una mochila, la vaca. Claro. Transmiten, es que es por transmisión, transmiten a una computadora central, de todas las vacas transmiten esa... Bueno, ese es un punto técnico muy interesante, Mauricio. Ese es un cuello de botella existente actualmente que en realidad no se puede transmitir la información, no te da la capacidad de comunicación. Entonces vos tenés que resolver el problema en el lugar. Y eso está hace unos años ya, es como un campo enorme de investigación. Incluso... No, pero pregunto, vos tenés una, qué sé yo, vamos a poner una computadora, un servidorcito dentro del campo y todas transmiten hacia ese servidor. No, los sistemas son autónomos. Ah, son autónomos. Claro, vos montás una computadora que consume menos que un celular en la vaca y va registrando qué hizo la vaca. ¿Qué computadora es? Es un microcontrolador de 32 bits. Es un bicho que consume. ¿Cómo? No, una Raspberry sería muy grande. Es más chico. Ah, ya sé, tipo, qué sé yo, tipo Arduino, una cosa así. Es un poquito más potente que un Arduino, pero podés pensar que es como un Arduino. O sea, es un dispositivo que funcionaría con una pila, digamos... Muy poca energía. Si se quiere, pueden pensar que es como un celular, pero consume menos que un celular. El celular es una computadora directamente. O sea, es una computadora dedicada para esto, por lo tanto podés bajar mucho el consumo. Pero lo importante es que vos no estás agarrando el sonido y lo transmitís a una computadora grande. Agarrás el sonido, lo procesás y decís, la vaca está comiendo, la vaca comió tanto. Ah, mirá, qué interesante. Qué interesante. Yo pensé que transmitían y la central definía qué comía. Es muy costoso eso, ¿no? Consume mucha energía hacer eso. Ah, sí. Eso, la finalidad de ese dispositivo sería ver la productividad de la vaca. Exacto, o sea, más que nada se piensa en un gran rodeo. Imagínate un tambo gigante donde la vaca come a campo abierto. Entonces vos querés saber cuánta leche con cuánta comida. O sea, cuanto menos comida a misma cantidad de leche, esa genética de esa vaca es más eficiente. Esa es la que voy a clonar, por así decirlo, es la que voy a querer reproducir. Es esa para genética. La que voy a inseminar. Claro. Pero podés controlar muchas otras variables, que el grupo ya está trabajando en saber si está en celo. Todavía no, pero se podría mucho más fácil saber si está enferma. O sea, la mastitis, cuando van sacando la leche, la vaca que tiene mastitis, la miden corriente. Se mide todo. Hoy en día se usan tambos robotizados que miden absolutamente todo. Piensen que si la vaca tiene mastitis se usa antibióticos y esa leche no se puede usar, o sea, se tiene que descartar. Claro, tiene como una compuerta loca. El mismo chupete de la vaca, cuando la leche empieza a salir granulada, corta y la pezonera se cae. En los tambos que están súper automatizados. Claro, me llamó muchísimo la atención porque yo soy técnica agropecuaria, igual que Andrés. Justamente estoy en la escuela ahora y hace un rato fui a ver las vacas y cuando decían, no puedo creer, porque había a ver cuánto habían comido y si los chicos le habían cerrado los hilos. Digo, no, es tremendo, quedé encantada. Está buenísimo. Sí, es un gran mercado. Por la explicación. Está bueno, en nosotros no tenemos contacto, pero sabemos que en Rafaela hay un tambo robotizado y en realidad nosotros trabajamos con un tambo de Zavalla que lo más probable es que lo terminemos automatizando porque nosotros hacemos robótica, entonces lo que más queremos es que haya un comedero inteligente, pesar a la vaca, o sea, medir todo, o sea, nosotros usamos las señales para todos nuestros trabajos, así que la verdad que nos viene bárbaro todo eso. De hecho, ahora estamos hablando con gente de Estados Unidos que tienen otra cantidad de recursos para escalarlo, porque nuestro problema también termina siendo ese, o sea, hacemos 1, hacemos 5, con suerte hacemos 10, pero no hacemos 100. Y ahí está bueno esta otra posibilidad que te da la academia de relacionarte con otra institución del primer mundo y ellos te dicen, ¿lo tenés andando? ¿Querés hacer 100? Dale. Si están dando, hacemos 100. Tienen otro recurso.
IVA, sí. Ellos cobran en dólares, nosotros en pesos. Siempre. Me gustó la palabra recurso, la aprendí en la docencia, ¿viste? En la parte pública es ¿tenés plata o no tenés plata? En la parte privada, digo. En la parte pública es recurso. Eso lo aprendí también en la docencia. Sí, qué sé yo, recursos es como más comodín. Porque podés tener la plata, tenés un montón de gente, pero ninguno no sacás adelante el producto. Entonces, te falta el recurso, que ni siquiera sabes dimensionarlo, así que... No, aparte, por ejemplo, en lo privado siempre vas detrás. O sea, siempre, por lo menos en mi caso, siempre voy detrás. O sea, siempre voy detrás del problema. O sea, ya está el problema y vos tenés que resolverlo. En cambio, en lo público, podés fabricarte el problema, que está bueno también. O pensar cómo determinadas cosas, que como decía Juanpi, que está muy bueno. O pensás soluciones para tal cosa. En lo privado, desde mi punto de vista, siempre vas atrás. O sea, ya está el problema, ya está, hay gente enojada, ya hay poco tiempo, así, al palo. Y en la parte pública te da la libertad de generarte el problema. No tenés problema, genial, te lo generás vos, ¿me entendés? Que está bueno también. No sé, esa es mi experiencia, chicos. No sé si no es tan así, Mauricio, o sea, yo creo que uno siempre tiene problemas. Esté donde esté, uno siempre tiene problemas. Creo que está en la naturaleza de uno mismo decir, necesito tener problemas. Es como que uno no quiere estar tranquilo y poder planificar. En la naturaleza del hombre. Digamos, ya es una cuestión más filosófica esa. Sí. Claro, es como que, estoy muy tranquilo, voy a abrir el juego por acá para tener quilombo. Un segundito. Voy a subir un documento en el chat para que ingresen, ponen nombre, apellido, documento y carrera para entregarles certificados de la charla. ¿Sí? Porque esto creo que es riquísimo lo que se está hablando. Y fíjense esto que les estoy diciendo, que terminamos hablando de la ganadería. No, bueno, pero sí, fue la primera pregunta. Había un tema que había surgido, Mauricio había comentado de los proyectos de la Universidad de Inclusión Social, cómo se documentan. Entonces yo les quería aprovechar a comentar de un proyecto que se llama el Proyecto Posta, que es un proyecto de tecnologías open source para el cuidado de la salud. Entonces, y de hecho hace un hackathon donde se proponen aún más proyectos. Entonces ahí lo que se busca es eso, es que alguien inicie un proyecto, lo documente, lo deje abierto para que cualquiera lo pueda continuar y profundizar. Creo que no conozco muchas experiencias de este tipo, hay muy pocas en el mundo, esta en particular es de acá de Argentina y de Italia, entonces la verdad que tenemos la posibilidad de tenerla en castellano, que también, sobre todo para este momento que hablamos, de decir, bueno, mientras estamos estudiando y bueno, que sea más fácil, digamos. Después uno en el ambiente profesional se maneja siempre en inglés, pero por lo menos en ese momento que puedo profundizar un proyecto o llevarlo a algún estadio de desarrollo, está bueno que además sea en castellano. Sí, en ese sentido, hay que mencionaste inglés, un buen tip, digamos, aparte de todo lo que comentaba Andrés, de la capacidad de relacionarse socialmente con los otros, de formar grupos, de trabajar en grupo, de poder tener una charla amena con la gente, intentar entenderse, aunque vengamos de distintas disciplinas y demás. Bueno, cuando se escala un poquito y ya empezás a tocar lo internacional y demás, o si querés por ahí estar súper actualizado, en general las cosas, publicaciones y todo, las tecnologías salen en inglés, digamos, o sea, la mayoría de lo que sale hoy sale en inglés. Después tiene que venir alguien en general y traducir lo demás, ¿no? Como los libros, en general los libros de tecnologías, hay que tener algún conocimiento que sea técnico de inglés como para poder abordarlos, y bueno, y eventualmente alguien los traducirá en algún día y nos llegará, o alguien generará textos en castellano, pero la mayoría no están, digamos, en castellano. Así que por ahí eso también es como una cosita más a tener en cuenta para relacionarse. Me imagino, Andrés, no sé, Juanpi, la valoración de saber inglés. Andrés decía que capaz que es más importante de saber relacionarse humanamente con la gente que lo técnico, que después se va aprendiendo. Supongo que el inglés también, no sé, chicos, ¿cómo lo ven? Ahí Juanpi puede hablar.
Tendido. Bueno, particularmente nosotros, la empresa funciona en inglés. Nosotros tenemos tenemos siempre una reunión diaria donde coordinamos el esfuerzo de todo el equipo, porque imagínense que estamos todos trabajando cada uno desde su casa y tenemos que entre todos llevar esto a buen puerto y que todos los esfuerzos vayan bien dirigidos, así que siempre todos los días nos reunimos. Son en inglés las comunicaciones, tanto escritas como orales a través de llamadas y demás. Es súper importante, en este caso por lo menos, el tema del inglés no está a veces en las posibilidades de todos y es sumamente entendible, pero siempre que tengan la oportunidad, como en muchas otras cosas, cada vez que tengan la oportunidad, aprovechenla, porque a veces las oportunidades después no vuelven. Y cuando las necesitas, no tenés ese tiempo de decir, bueno, no tengo ahora un año para ponerme a estudiar inglés, o un año para capacitarme en alguna cuestión que en ese momento que tenía tiempo lo podría haber hecho, así que desde ese lado aprovechenlo siempre. Inglés es una de ellas. Pero, como un montón de otras cosas, pero inglés es una herramienta que hoy te abre la puerta al mundo, básicamente. O sea, vos sabiendo inglés, dejaste la barrera de trabajar acá y pasaste a ser una persona que puede trabajar para cualquier empresa del mundo, básicamente. Y estamos en un momento único en la historia, básicamente, donde las comunicaciones están cambiando un montón, donde no solo por el COVID, sino era un proceso que viene hace tiempo, capaz que el COVID lo ha hecho que sea más vertiginoso y que se dé hoy y no dentro de 5 años, pero el mundo va a eso, a comunicaciones virtuales, a tener equipos remotos en diferentes partes del mundo, y es súper útil, ¿no?, saber inglés para eso. Y ahora la educación... Es una limitante es una barrera que la van a sacar, digamos. Es eliminar una barrera que está, que no es que puede llegar a estar. Es una barrera que hoy está y el idioma te la va a eliminar. Entonces, imagínense tener la oportunidad educativa, de relacionarse, de trabajo, de todo eso a nivel mundial. No tener que pensar en Argentina o en un país hispano. Marce, ¿ibas a decir algo? No, decía que también en ese sentido que vos decías, como repensar el trabajo en sí, con el tema de las comunicaciones y todo, que ahora presionado por lo del COVID y todo, pero inclusive en el ámbito educativo, digamos, repensar todo el funcionamiento, porque la verdad que nosotros, por ejemplo, las experiencias que hemos tenido creo que son, no sé si mejores, pero bastante buenas estando virtual. Y creo que le hemos podido encontrar la vuelta. No sé la experiencia de ustedes, Janina, ahí. ¿Cómo? Acá, bueno, el martes justamente tuve una charla, ya arreglo esto de que me tienen que pedir permiso para el live. El martes tuve una charla, estoy haciendo un taller con los docentes de taller, de docencia, digamos, los que están en la práctica docente de toda la provincia, y los pasó por encima, o sea, les pisoteó la cabeza a todo el mundo, el nivel primario, el medio, el superior, porque somos animales de costumbre y no podíamos dejar la fotocopia, literal. Pensar en un archivo PDF era prácticamente imposible, iba toda la fotocopiadora, o sea, cuesta hasta el día de hoy muchísimo. Entonces fue como romper, que fue una de las cuestiones que, bueno, que se habló, el romper y el hablar, y creo que lo hablamos con los chicos ayer en el taller de tercero, romper con este paradigma del docente de la escuela tradicional, que viene, lo tenemos, es una mochila que está pegada y que no hay manera de sacarla. Y esto, mal o bien, vino para generar cambios. El gran problema que tenemos nosotros son los recursos de los estudiantes. Es fantástico esto. A ver, nada reemplaza el cara a cara, como lo hemos dicho siempre. Nada va a reemplazar la relación estudiante-alumno, la relación con un cliente. El cara a cara no lo reemplaza nada. Pero esto brinda posibilidades como, por ejemplo, la que tenemos hoy, de tener una charla con ustedes, que en la presencialidad hubiésemos tenido que viajar, que, bueno, que conformar, que los horarios, que los tiempos
Hoy Marcelo está en Misiones, los chicos están en Santa Fe, pero cada uno en su casa. Yo estoy en San Justo, pero podría haber estado en mi casa en Barrancas, y así varios. Y logramos tener esto, o sea, nos brindó muchísimas más posibilidades. De hecho, pudimos hacer muchas más capacitaciones que antes eran presenciales, en mi caso, pero tenemos un problema, el tema de los recursos, que no podría haber estado presencial hoy, justamente, Sandra, también. El tema de los recursos, porque la mayoría, bueno, lo vimos, uno de los chicos se desconectó porque tenía datos. Y eso, en lo que a mí respecta y en lo que venimos pasando, nos genera mucha angustia y mucha frustración, porque parece que le estamos limitando la educación, que es el derecho de todos, la estamos limitando, porque el que no tiene recursos no tiene derecho a la educación. Entonces, bueno, eso es como una cuestión, digamos, que nos pasó por encima, pero los que pudimos la remamos y nos vamos ayornando y todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas, pero del otro lado fue mucho más duro, me parece, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Mirá, Esto Janina, nos agarró desprevenidos en general y los gobiernos en general viven desprevenidos, y entonces, bueno, ojalá que a partir de ahora se den cuenta de las necesidades y las cosas que tienen que solucionar, ¿no? Qué cosas son las básicas que tienen que facilitarle a las personas, ¿no? Una de las cosas que pero bueno, lo padecimos en la educación fue que el año pasado, con la virtualidad, no por un gobierno u otro gobierno, no se trata de colores, sino se trata de personas que tuvieron todo un año para prepararse para este segundo año y volvimos a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, con los chicos, una de las cuestiones que estamos trabajando cuando hablamos de las tecnologías para la inclusión social es armar, y se nos ocurrió esto con una profe que no está hoy, pero armar alguna especie de aplicación para los papás, por ejemplo, algo que funcione sin conexión, porque el problema más grande es la conexión. Tenemos en esta zona, hay mucha gente que vive en lugares que no tienen conexión, un buen internet, no hay señal directamente, no hay señal. Entonces, bueno, estábamos pensando, y que lo estamos pensando nosotras, que tendría que haberse pensado en otro nivel, digamos, ¿no? Entonces, Totalmente, totalmente. es esto que te da esto de decir, pero ¿por qué no estuviste todo el año? Estuvieron para prepararse porque se sabía que esto seguía y no hubo preparación. Entonces, digamos, nos ayornamos, pero sufrimos y seguimos sufriendo. Los chicos que me siguen diciendo, profe, no puedo seguir la carrera porque no me alcanzan los datos, porque no puedo ver las clases, es terrible. Porque nosotros, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? Más que a veces ofrecerles que vengan el wifi de tu casa, pero no mucho más. Janina, yo, Janina, trabajaba hasta hoy, en realidad, este es mi último mes. Creo que no te lo comenté, pero bueno, yo estoy metido en un instituto terciario, de acá de la ciudad de Santa Fe, de administración bancaria también, estoy como ayudante técnico dando una mano ahí. Y bueno, tuvimos esto que vos comentaste de los alumnos. Nosotros todo el año pasado y lo que va de funcionamos todo de forma virtual. Fue muy difícil, yo lo viví desde el lado de no ser docente, pero era el que le hacía el soporte a todos los profes. Y a la vez es muy interesante porque yo estoy como encargado de uno de los cursos, entonces era como que veía los dos lados. Hablaba con los alumnos que me contaban todos los problemas y que eran súper válidos los problemas. Es decir, estoy en mi casa y no tengo un espacio para poder conectarme tranquilo, no me funciona internet, la computadora la está usando mi hermano. Del otro lado, el docente que te dice, le mando todo y no lo hace, y le digo que se conecte y lo único que le pido, pero no se conecta. Y a la vez, ese discurso de yo quiero volver a lo presencial. Esto no reemplaza lo presencial. Y es real,
está bueno, creo, desde ese lado, y lo que nosotros terminamos haciendo con los profes es, bueno, sabiendo que está lo virtual y que tiene un montón de herramientas y que no reemplaza a lo real, y sabiendo, a lo presencial, y sabiendo lo presencial, todos los beneficios que tiene, es como que lo que es lindo en esa parte, y a la vez sabiendo las limitaciones que tienen alumnos, las limitaciones que puede tener algún docente, es decir, bueno, tratar de pensar en esa idea superadora. Eso es un poco el observar e idear, y de donde nacen generalmente las nuevas cosas que uno después usa y dice, mirá esto lo que soluciona y qué bueno que está, y cómo no lo vimos antes. Nace de esto, de problemas nuevos, de problemas que ya existen y de herramientas nuevas que van apareciendo. Y tal cual. Y bueno, y llegamos a eso, a verle lo bueno, decir, bueno, ¿qué podemos sacar de positivo de la tecnología? Esto, hoy estamos reunidos. Lamentablemente es cierto que también es diferenciador en cuestiones por el acceso que tiene la gente a la tecnología, es muy distinto. Pero es cierto también que corta barreras donde capaz que alguien no puede moverse, y que si tendría acceso a internet y tendría acceso a un dispositivo, podría recibir una educación que de otro lado no la recibe. Y por ahí está bueno ese trabajo de pensar en Una ese de las tipo de cuestiones soluciones. que se me ocurre, que creo que lo hablé en una de las reuniones de jefes que tuvimos, es de ahora en más buscar la forma que, si bien estamos dando clases de manera presencial, que también esté en vivo por el canal que sea, y que el estudiante que no pudo venir, que hay muchos chicos que son de afuera, que puedan estar en la clase. O sea, que esta bimodalidad ya exista, ya se instale, pero bueno, para eso, por ejemplo, deberíamos tener un buen Wi-Fi en nuestra institución, y Mauricio da fe de esto, que no lo tenemos. Entonces, hay cuestiones que nos limitan. También, Hoy instalaron 300 megas, hoy. Ahora me están mandando fotos de eso. ¡Genial! pero por ejemplo, hay una de las características que nosotros, una de las características que vamos a empezar a usar, que no sé si alguno de los profes al final lo probó, es Zoom tiene la posibilidad de que vos te conectes a través de llamadas telefónicas locales. Y digo, no es la solución a veces, porque no te da toda la solución. Pero hay muchos lugares, hay muchas herramientas que están también pensando a veces en cómo solucionar ciertas limitaciones. Está bien, lo hacen a través de un objetivo económico ellos, ¿no? Pero bueno, hay que aprovecharlas y buscarle la vuelta. Muchas veces es probar, ver si mejora, no mejoró, probar otra cosa, probar otra, hasta que Son para la inclusión termina social encontrándole la vuelta. con un rédito, así. Pero esto Tecnología hay que para la continuar en el inclusión social. tiempo. Esto hay que continuar en el tiempo. Esta educación, por ejemplo, qué sé yo. Para mí, tenemos que aprender de esto, documentarlo también, y decir, loco, o sea, profe, usted tiene que dar por lo menos 4 clases en el año virtual, así que sea, no sé si obligatorio, no, pero esto tiene que continuar. O sea, el año que viene, yo cuando continúe esto, clases virtuales va a haber, entonces la gente que tiene que viajar, nuestro instituto que tiene que venir gente de afuera, que los colectivos a las 5 de la tarde ya no existen, no pasan más, que la noche, qué sé yo, esto para mí tenemos que aprender cosas de esto y sacar lo bueno de esto. Marcelo, Coincido. otro Marcelo levantó la mano. No, buenas tardes. Marcelo. No, yo quería decir que, mi nombre es Marcelo, bueno, todo muy lindo, o sea, el COVID trajo aparejado que se avance más la tecnología en la educación, porque en realidad esto ya se venía a venir, que la tecnología iba a entrar en la educación, en un montón de lugares. Lo que pasa que, a ver, dar 3 o 4 clases virtuales es cuando, por ahí en un nivel superior. Ahora, ¿cómo hacemos con los chicos de primaria, por ejemplo, con escasos recursos? Chicos que por ahí extrañaban la escuela para ir a comer, no a estudiar. Y yo creo que el inglés te abre la puerta al mundo, un montón de cosas te abren la puerta al mundo, pero nada te abre la puerta al mundo como la educación. Y esa educación por ahí en el nivel primario, porque se notó, porque se vio, porque había docentes que iban caminando a los campos donde no hay internet, donde no tienen una computadora. O sea, falta esa educación. Por ahí generar, con la tecnología te abre puertas a un montón de cosas, pero hay cosas que no la reemplaza, y lamentablemente estamos en un país que no ayuda, gobernantes que no ayudan, donde esos recursos mínimos, porque hoy, hay que decir la verdad, tener una computadora es algo básico para la educación en cualquier país del mundo, menos en Argentina.
donde no tenemos ni siquiera una computadora muchas veces, donde los chicos por ahí en la casa tienen un celular, donde no comen los chicos. Y la verdad que por ahí está bueno la virtualidad, pero por ahí quitó muchas cosas. Es mi punto de vista. Por eso por ahí decir, yo entiendo, o sea, está buenísimo decir, damos virtual 3, 4 clases, damos en el año, pero hay que tener en cuenta que esas 3 o 4 clases y más del 80% de los chicos yo creo que no se van a conectar. Es mi punto de vista. No, a mí me parece súper interesante, Marcelo. De todas maneras, todas mis opiniones y todos sí son pensando en un nivel terciario, digamos, como estarían ustedes, o un nivel superior y demás. Digamos, la presencialidad en los primeros niveles de la educación primaria, inclusive, para mí no es una opción, digamos, para mí sí tiene que estar ahí. Y el respecto a lo de la desocupación y a la pobreza y a que el gobierno no da los recursos mínimos, y sí, digamos, eso estamos totalmente de acuerdo, digamos, o sea, es un problema enorme. Es un problema que viene Pero yo creo que también arrastrándose nadie pone... demasiados años. Perdón, Y Sandra, Sandra, que... así. perdón, Juanpi. Esto es lo que tiene la... No, continúa que te interrumpí yo. Que iba justamente a hacer una reflexión muy parecida a la de Enrique, Marcelo Enrique, donde, bueno, por ahí dicen, sí, las maestras o la educación se mantuvo porque las maestras fueron hasta la casa del chico que vive en el medio del campo. Esa es una romantización de la vocación de la docencia que se tendría que haber terminado con las maestras normalistas hace muchísimo tiempo. Y por ahí se espera que los docentes sean los que solucionen estos problemas y es algo que escapa completamente. Son los gobiernos los que tienen que justamente crear políticas realmente inclusivas en esto que es la tecnología para la educación. Por ahí era como que ver eso que no es culpa de los docentes y mucho menos de las maestras. Bueno, Totalmente. Estamos preparados. Mirá, te digo el caso particular de la universidad. Un día llegó el COVID y dijo, bueno, ahora den clase de sus casas. Fin. ¿Tenés computadora en tu casa? ¿Tenés internet? ¿Tenés algo para dar clase? No sé. Ahora da clase de tu casa. Y te doy una semana para que te pongas a punto y cosas. ¿Qué sé yo? O sea, no sé cómo se graba un video, no sé. Bueno, nosotros particularmente estamos en tecnología, pero me imagino el caos para el resto. Nosotros por lo menos estamos un poco más afines. Pero ¿el resto qué? Y aparte, ¿cuántas computadoras tenés que tener en una familia? Si son 5, por más que sea, no sé, nadie tiene 5 computadoras en la casa, no es un centro de cómputo una casa. O sea que, obviamente, por más que digamos, sin dejar de lado lo que decía Marcelo del problema de que hay chicos que no tienen ni para comer y todo, pero digo, ni siquiera yo creo que nadie estaba, digamos, como preparado para el... Y de arriba tampoco es que ayudaron mucho, digamos, o sea, como te digo, o sea, un día dijeron, bueno, a partir de ahora, y me ha pasado nada, que de tener que ir a conectarme desde la vereda de la casa de una amiga con la computadora para poder mandar las cosas, porque a mí no me daba el ancho de banda, digamos, y nada, y lo he hecho. Pero digo, o sea, no hay muchas soluciones. Sí que hay que las políticas la tienen que decidir otro, lamentablemente, que no le están dando respuesta a la gente. En este caso, lo malo de la educación virtual termina siendo la exposición. ¿Sí? Que en todo caso, como mencionaba Juanpi, sería genial que yo me pueda anotar en un curso de chino mandarín de alguien que viva en China. Y estoy acá sentada en Colonia Macías. Y estoy aprendiendo chino con un chino. Que es genial. Pero cuando es algo impuesto, ya termina siendo bastante desigual e inequitativo. Manu. Totalmente. No puede quedar en resolver todo el problema en el docente, digamos. O sea, el docente es un instrumento y ya para empezar, digamos, ya estaba colapsado antes
imagínate ahora, y sin tecnología, y sin todo, y con el contexto social que mencionaba Marcelo, o sea, no. Súper complicado, por supuesto. Manuela, ¿quiere hacer un comentario? A mí prácticamente el año pasado, con esto de la virtualidad, tuve que atender una materia de la carrera de tecnología y no sabía cómo presentar pantalla. Esto de la virtualidad me costó mucho, me sigue costando mucho, porque no sabía cómo hacer yo para presentar una pantalla y poder presentar mi teoría para poder explayarme en el oral. Y yo creo que esto tiene también, como decían, cosas negativas y cosas positivas. Las cosas negativas son que algunos, como yo, por ejemplo, que no sabía cómo compartir una pantalla, no sé, por ahí no sabía cómo bajar un PDF, cómo... Y otras también que traen de ventaja, porque, o sea, ¿cómo hace uno para insertarse en la virtualidad si no tener los recursos necesarios para estar en una clase o para estar en un... Hoy, como por ejemplo, hablan de Mercado Libre y hablan también está la billetera virtual que se está usando mucho. ¿Cómo hace una persona que no estaba insertada antes? Le corta la señal a Manu. Bueno, justamente. Pensé que había sido yo nomás. No, de eso estamos. Justamente de eso Sí, estamos eso. hablando. Y Manu, realmente, bueno, eso fue, digamos, lo que nos dejó la pandemia en cuestión de educación, ¿no? Se visualizó las desigualdades sociales que vivimos, porque quedó la mitad de la población fuera de algo que es considerado un derecho. La educación se considera un derecho como alimentarse, como vestirse, como tener una vivienda digna. Y la mitad de la población quedó sin ese derecho, porque directamente se dijo, bueno, se cierra, punto. Y fue así, como dice Marcelo, y se arreglan. Nosotros lo padecimos, Mauri justo era su primer año como jefe, me parece. Me dijeron que era un trabajo fácil. No. Me engañaron, me llevaron engañado. Dicen, nada, tranquilo, no pasa nada, qué sé yo, virtual, todo mail, todo... No, yo me quiero morir, pero ahora llegar la mano. Era la mañana, 9 de la mañana, y teníamos más de 90 mensajes diarios de WhatsApp. Profe, no puedo, profe, ¿cómo hago? Profe, no sé, profe, no, mi teléfono, y ver la preocupación que venía a nosotros, que nosotros no podíamos más que, o sea, dar indicaciones y tratar de solucionar. Fue realmente el año pasado desbordante, y por suerte, y eso agradezco y lo he hablado, trabajamos en una institución que siempre fue muy organizada y siempre tuvimos muy buen apoyo del equipo directivo, gente que es grandiosa. Entonces, en ese sentido, no nos dejaron solos, y dentro de todo el desorden que había en el mundo, había un poco de orden en nuestro lugar, y no voy a decir que salimos airosos porque todos lo padecieron, pero podría haber sido mucho peor. Pero sí se visibilizó la diferencia social que hay de forma terrible. Y Joana. Yo por ahí lo que comentó Marcelo, yo digo de mantener estas buenas prácticas que esta virtualidad nos dio herramientas. Estas herramientas, lo bueno, que saquemos lo bueno y lo mantengamos en el tiempo. Eso es lo que, para mí, yo ya sé que las desigualdades se incrementaron, se acrecentaron un montón, eso lo entiendo. Pero bueno, las buenas prácticas de los PDF, las buenas prácticas de ver video, de las buenas prácticas de hacer clases asíncronas, las buenas clases, un montón de cosas que esto tiene que perdurar en el tiempo. Yo me acuerdo una vez, Janina, que recién yo te conocía, hicimos una teleconferencia, vos recién llegabas al instituto, o bueno, inclusive no estaba la pandemia, ni siquiera estaba la pandemia, fue un ensayo que hicimos y estuvo bueno, ¿me entendés? 5 años atrás.
vine 2 semanas y me fisuro. Entonces no podía viajar y yo estaba en Barrancas, no vivía acá en San Justo. Implicaba de Barrancas acá 2 colectivos, ver a las 5 de la mañana a mi casa, bueno, esto es un tema. Entonces le digo al director, yo ni conocía a nadie, le digo, no, bueno, pero vamos a transmitirlo por Skype. Bueno, me dice, hablamos con Mauricio, así que yo puse la computadora, prendí Skype, Mauricio se encargó de hacer una clase muy breve, hace 5 años atrás por Skype, con los chicos que ya se recibieron hace 3 años, y bueno, hicimos esa prueba piloto y esa vez estuvo buenísimo, pero imagínense que ya, digamos, lo veníamos probando, pero en ese momento, bueno, estaba Skype, no estaban todas las plataformas que hoy hay a montones. Joana, perdón, había levantado la mano y después Esteban quiere hablar también. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Fuerte, Joana, fuerte. ¿Se escucha o no? Bajito. Más power. Es que no sé si no me llamé. No, bueno, con respecto a lo que estábamos hablando recién, con esto de la desigualdad, la exclusión y demás que trajo todo esto, yo creo que también, lamentablemente, sí pasa y va a seguir pasando por un tiempo, pero justamente creo que para eso nos estamos formando, es decir, orientarnos a formar a los futuros chicos, a la futura sociedad, a nosotros como futuro también, en que justamente estas políticas cambien, estos pensamientos cambien y fomentar la importancia de la inclusión de la tecnología justamente para la inclusión de la sociedad. Entonces yo creo que también, si bien el COVID trajo muchas cosas malas y que van a seguir pasando lamentablemente, y que no lo vamos a poder, ya no lo vamos a poder curar, de algún modo decirlo, que ya pasa, y ya a mí misma también me ha pasado, pero que justamente estaría bueno que de esto también aceleró las cuestiones que por ahí las teníamos como vista, esto sí, como decía la profe Jani, hablamos de igualdad como un concepto, pero eran conceptos que hoy gracias a la pandemia se pudieron ver claramente. Y entonces yo creo que sacar de acá esto de poder formar a la futura sociedad y decir, es real, hay desigualdad, pero la podemos solucionar con la tecnología. Sí, hoy la tecnología nos produce desigualdad, pero nosotros tenemos que ser quienes fomentemos como un derecho. Así que también eso. Gracias, Joa. Muy buena reflexión. Juan Esteban Carrique. Bueno, la verdad que es súper interesante la jornada, la charla. A mí la situación que me pasa es que yo tengo que enseñar robótica, entonces la virtualidad niega muchas cuestiones. Entonces, para mí o sea, para mí es más claro que la virtualidad es un complemento. Pero bueno, también un par de cositas que quería comentarles por ahí que no están tan difundidas. En su momento existió un programa llamado Conectar Igualdad y ahora existe un programa llamado Juana Manso, que entrega computadoras, tiene plataformas virtuales, que, por ejemplo, recientemente incorporó salas de videoconferencias, porque ese es otro problema que tenemos, que dependemos de cualquier solución, no dependemos de una solución pensada para la educación, y eso es un gran problema también, digamos, porque yo le encuentro la manera, porque estoy apretado, pero esa manera es totalmente disociada del resto, entonces no hay una continuidad de procesos. Entonces, no digo que sea la solución, pero por lo menos tiene esa intención. El programa Juana Manso tiene esa intención. Son contenidos abiertos, te van a dar la computadora, te dan el aula virtual y te dan la sala de videoconferencia. Igual, una cosa que quería rescatar, justo me estaba acordando de esto de la virtualidad, si se quiere. Hace 15 años me tocó dar una capacitación desde Argentina a un grupo de colombianos que tenía que usar un software que yo había desarrollado. Y fue una llamada telefónica y yo controlando remotamente la computadora en Colombia. Y di toda la capacitación que duró como 3, 4 horas de esa manera.
Que eso, lo que digo es que por ahí no, estas plataformas de videoconferencias que demandan un montón de recursos, nos hacen perder el foco de que no todos esos recursos están disponibles en todos lados. Un poco lo que decía Juanpe, decir, hoy te podés conectar llamando por teléfono a estas plataformas, pero ¿quién lo maneja eso? ¿Quién lo usa? O sea, tal vez también ahí, de vuelta, hay que parar la pelota y ver de qué somos capaces. Tal vez la videoconferencia es un lujo que no podemos permitirnos. Vos decías, Yanni, bueno, dar una videoconferencia, ¿sabes lo que representa que vos tengas tu aula inmersa virtualmente? Necesitas una filmadora que pueda filmarte a vos, filmar el pizarrón y transmitir esa imagen. Y que te pueda captar el audio y vos poder escuchar el otro lado. O sea, no es tan sencillo. No es simplemente internet, a eso quiero llegar. O sea, son recursos que no sé si nos podemos permitir. Entonces, tal vez también creo que después de la pandemia, cuando rescatemos los aprendizajes, va a estar interesante eso, decir, bueno, ¿vamos a poder tener sincronicidad en video y audio y video? Yo creo que no. Por eso, un poco lo que decía Mauricio, también lo rescato, es decir, la cuestión está sincrónica, decir, bueno, generar contenidos transmedia, sí, creo que eso está buenísimo. Es decir, esta discusión que vos decías, Janina, decir, bueno, dejar de lado la fotocopia como única alternativa. Es decir, bueno, tengo todo el material digitalizado, cualquiera lo puede acceder, y además tenés la otra opción clásica, si se quiere. Pero bien, en todo caso, no sé, para ir reflexionando sobre el cierre, creo que la inclusión tiene que ver con los recursos. Hoy la escuela, o históricamente la escuela, se transformó en un ambiente de contención social, donde era muy importante que pueda asistir para poder comer. No hay tecnología en las escuelas, en las casas, o sea, no es solamente que no tienen muchas computadoras, tal vez no tengan ninguna. De hecho, no sé si es más, yo creería que es más del 50%. Entonces, estamos muy lejos de... O sea, por eso, la pandemia evidenció una gran problemática. Así que creo que van a seguir estando los docentes que hacen ese plus, porque si no fuera por eso no habría clases. Así que no sé si es tan... O sea, es romántico, pero es la realidad. Si no fuera por el docente que lleva la pizza, el borrador, que pone su ancho de banda, su internet, que se va al bar porque no tiene ancho de banda, lo que dijo Marcelo, o sea, no habría educación. Así que bueno, creo que hay un apostolado todavía, lamentablemente, en la educación. Y aparte puso en evidencia lo lejos que están las herramientas tecnológicas de ayudar en ese ámbito. Digo, se salió con, llamémosle, lo que había en el momento. Y creo que está bueno lo que dice Juan, de hacer una reflexión, y en realidad, indudablemente, no estamos preparados para que una cosa reemplace la otra, y también demostró que hay cosas que en este momento no se pueden reemplazar con tecnología. Y ahí está, creo, el punto de decir, bueno, tomar los aprendizajes, entender qué está faltando, empezar a buscar soluciones y tratar de achicar esa brecha, si es que se puede, ¿no? Sí, lamentablemente Digamos, hoy tenemos que resolver el problema de que todos coman. O sea, lamentablemente Argentina 2021 tener ese problema increíble. Pero de todas maneras también coincido con todos los aportes que vienen haciendo, Manu, Joana, Juan, vos, en que para que esto funcione tiene que estar institucionalizado, no alcanza con los esfuerzos de 2 o 3 docentes, no alcanza con que la escuela haga un esfuerzo, porque tiene una incumbencia social, tienen que garantizarle un montón de cosas mínimas a las personas para poder acceder a esto. Entonces es un replanteo que se tiene que hacer a nivel político, arriba, y a partir de ahí todo, desde cómo vas a formar al docente, le vas a enseñar esa herramienta. Por ejemplo, Manu tenía el problema de que no conocía las herramientas. Bueno, los docentes tampoco, digamos, así que también dentro de la formación docente tendrán que incluir esto como una temática. Dentro de las mismas carreras tendrá que haber una formación en cómo utilizar las herramientas, cómo hacer una presentación, porque ahora nos agarró, por supuesto, a todos desprevenidos, ¿no? Algunos habrán hecho algún esfuerzo previo, alguna experiencia, pero nadie te enseña esto, digamos, y realmente una vez que se solucionen los otros problemas, hay que verlo desde lo macro, ¿no? Y implementarlo en un sentido integral a todo, ¿no? Me encantó esta charla. La verdad, sumamente agradecida por los aportes, por el tiempo que se tomaron. Los chicos se fueron preparando, me preguntaban siempre si había que preparar, y le dije, no, vamos a hacer una charla, esto va a salir. Así que sumamente agradecida con ustedes, ustedes 4 que son 4 genios,
y por los aportes de los chicos, Mauri por acompañarnos. Está Manu, creo, esperando ahí con la manito, o por lo menos. Me ¿Cómo? pareció. Que Manu Villalba, Manu Villalba, por lo menos me parece a mí como con la manito levantada, por las dudas. Sí, le quedó la manito levantada. Estoy acostumbrada, ¿viste? Nosotros que trabajamos con el MIT siempre sabemos que levantamos, nos olvidamos de bajar la mano. Se calambran los chicos con la mano levantada y bueno. Así que bueno, espero que haya sido para ustedes tan satisfactoria como para mí. Siempre agradecida por los aportes. Después lo que le voy a pedir es la dirección de alguno de ustedes para que les llegue por correo el certificado de dictantes de esta charla y un presente desde el instituto. Así que les voy a pedir que alguno de ustedes me deje su dirección. No Marcelo, porque Marcelo está muy lejos, acá de Santa Fe. No, pará que vuelvo, después te lo voy a reclamar. Sí, no me mientas. Antes que eso, quería decirle a todos que, bueno, nada, se contacten con Janina, cualquier duda, cualquier otra cosa que quieran que sigamos hablando, algún proyecto que tengan y les interese que charlemos, lo que sea, digamos, quedamos a disposición. Yo no tengo ningún problema, así que me escriben y podemos seguir charlando algún tema que les resulte de interés, no sé. Así que, bueno, eso nomás. Igualmente de mi parte. Así que cualquier cosa que necesiten. Y la otra es que aprovechen también las oportunidades cuando puedan, que son súper importantes y a veces en este país por lo menos no abundan. Al margen de que charlen con nosotros, digo, aprovechen lo que sea educación, lo que sea aprender. Todas las oportunidades traten de tomarlas porque se pasan, si no. Ese es como un consejo, por lo menos. Ahí, Gracias. bueno, retomo una cosita que había dicho Juan, del programa que tiende a dar herramientas, inclusive computadoras y demás. También, en general, consulten páginas de los Ministerios de Educación, página de Ministerio de... ahora no me sale, pero... y demás de los programas que hay educativos, de los programas que hay para pymes. Quizá alguno tiene algún proyecto en mente y quiere desarrollar o potenciar, o ya tiene una pyme que, no sé, por decir un problema de la conectividad, no sé, instala antenas para tener internet o algo y necesita algún financiamiento. Bueno, entren a las páginas de la provincia de Santa Fe, entren a la página de la Nación, suelen haber financiamiento para pyme, para proyectos, para cosas. Bueno, estén al tanto de eso. Lo mismo que para educación que mencionaba Juan, hay para lo otro, así que también ténganlo en mente, por lo menos. Gracias, Marce. Sí, por ahí lo importante es no quedarse con la inquietud de cómo hago para potenciar esto. Siempre hay otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. Que yo me quedé pensando, están las redes comunitarias que llevan internet a las comunidades y ahora, por ejemplo, el ENACOM, que es el ente regulador de las comunicaciones, está generando financiamiento para esas redes comunitarias, que es inédito. Entonces... ¿Pero por qué surge eso ahí? Porque hubo una iniciativa ciudadana, se movilizaron, empezaron a hacer algo con lo que tenían y hoy están haciendo sus propios routers. Y no empezaron pensando en hacer sus propios routers. Entonces también creo que pasa por ahí, no solamente la oportunidad porque veo la oportunidad, sino la oportunidad de no quedarse con la inquietud. Si bueno, esto me parece interesante, voy a profundizarlo, hasta por lo menos llevarlo a un estado distinto, o sea, a un diferencial, hacer un cambio. Aunque sea local, aunque sea en mi comunidad, yo creo que eso ayuda un montón. Sí, exacto, por ahí no se le caen las ideas a los funcionarios o a lo que sea, pero digo, de ustedes, por ahí que ya tienen una formación interesante, formular ese proyecto, llevarlo, ponerle a la intendencia, llevarlo a alguien de la provincia, un diputado, lo que sea, mirá, queremos, no sé, que llegar con más comunicaciones, que más gente esté integrada, haya acceso a internet o lo que sea, y por ahí financiamientos pueden salir y bueno, pueden lograr un aporte en ese sentido. Nosotros tenemos esa idea, Marce, ¿te acordás de detectar los rayos? ¿Te acordás de eso que te conté hace como 5 años o 4 años? De detectar los rayos, eso fue de una estudiante que dejó la carrera porque quedó embarazada y ya tenía otro bebé y bueno, se complicó mucho su vida, pero
había propuesto hacer una app que cuando vos no estabas en tu casa y había tormenta eléctrica, te desconecte la electricidad. A mí me hubiese venido bien porque se me quemó el televisor nuevo. Así que había tenido esa idea y yo le conté justo a Marcelo la idea. Fíjense, una chica que nada que ver y les dije un día, bueno, a ver, vamos a tirar ideas y tenemos que hacer proyectos y demás, hablando de los proyectos tecnológicos, y ella sale con esa idea. Y yo me quedó eso grabado, que me pareció fantástico, digamos, algo muy simple. Así que fíjense que con algo tan, con una sola pregunta surgen cosas que por ahí están buenísimas. Bueno, yo los voy a dejar tranquilos, ya pasaron 2 horas de esta charla que me súper encantó, así que nuevamente agradezco un montón su tiempo. Y bueno, no sé si alguien más de los chicos quiere decir algo, les dejo la palabra para el cierre. A disposición para lo que quieran y nada. Si hay una nueva charla, encantado de sumarme. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, los despido. Que sigan bien. Bueno. Después les voy a pasar el video para que se vean, charlando. Chicos, la verdad que un gusto haber hablado con ustedes y haberlos conocido. Estaría bueno juntarnos en Santa Fe, una charla de café en serio. Si bien tomamos cerveza, no vamos a tomar café. Yo voy a Santa Fe. Quedaron los chorizo pendientes. Conozco Santa Fe, conozco bastante.